Póngale cuidado que hace un tiempo yo estaba escuchando a una amiga llorar desconsoladamente porque se sentía impotente, se sentía triste, se sentía deprimida y pues acababa de terminar una relación de casi 2 años en la que, bueno, según las cosas que ella me decía, pues habían cosas más malas que buenas. A juzgar por la historia que una vez ella me comentó, me contaba que era una persona, o sea, su expareja era una persona extremadamente manipuladora, extremadamente seca y hasta infiel, porque se había besado con la mejor amiga de ella, haciendo que esa amistad de más de 15 años se fuera directamente por el caño. Yo siempre a ella le preguntaba por qué no le terminaba. Y después de escucharla más de una noche diciéndome que lo amaba como a nada, que él era su vida, siempre terminaba diciéndome que quería acabar con la relación, diciéndome que prefería poner por encima su estabilidad emocional, porque ya honestamente hasta las notas de la universidad las había bajado significativamente. La asistencia, ni hablar de la asistencia, porque ya había agarrado la maña de salirse a mitad de las clases a salvar su hogar porque él era su lugar seguro. Y lo que ella no sabía era que su lugar seguro también estaba buscando nuevas arrendatarias, con eso la que le diera primero más cosas, rápido iba sacando a la que estaba de turno. Ellos, pues, eran una relación de colegio. Iban muchos años en una etapa de enamoramiento en la que pudieron iniciar una relación formal, sino hasta cuando ella cumplió los 18 años. Todo pues al principio era color de rosa, el hombre súper detallista, súper amoroso y pues a ella no la cambiaban por nada en el mundo, ¿no? Hasta pues que vino lo natural de todas las relaciones, las peleas, discusiones, inseguridades y pues el maltrato verbal. Aunque ella jamás me dijo que hubo maltrato físico, yo alcancé a conocer al badulaque ese y sí tendía a ser medio agresivo, pero pues con los hombres, a lo cual yo no sé si finalmente algún día llegaron a sobrepasar ese límite, aunque estaría casi 100% seguro de que no, pues opino yo que no importa cuán enamorada esté una persona, una vez se cruza ese límite, se sabe de memoria que es momento de decir, ya, hasta acá, ya no más, e irse. Pues sabemos de sobra que cuando eso ocurre la primera vez, es el preámbulo de que va a volver a pasar y más de una vez. La cuestión es que mi amiga me contaba que tuvieron una discusión a raíz de que él le propuso irse a vivir juntos, a lo que ella obviamente no accedió, pues solo tenían 20 y 24 años respectivamente, además de que ella apenas estaba en casi la mitad de la carrera, por lo que se sabe de sobra que no es ni de cerca lo más prudente y ni siquiera era una buena idea. A raíz de eso, en base a eso, a partir de ahí, el hombre empezó a cambiar, agarraba y se desaparecía por días enteros, no le respondía a los mensajes, no le atendía a las llamadas. Las amigas de ella lo veían dizque en bares y discotecas con otras personas, cuando a ella él le decía que estaba en su casa enfermo y por lo tanto no fuera a visitarlo. A mi amiga no le quedaba de otra que desesperarse, preocuparse y todo lo que termine en arse que implique un desgaste emocional. Ahí fue cuando empezó a faltar a clases, dejaba de comer y hasta ella misma se desaparecía, o sea, se aislaba de nosotros y aunque decía que únicamente podía hablar conmigo de eso porque yo era el único que la podía entender. Yo llevaba meses estando soltero, viviendo un duelo, sí, pero al menos viviendo la tranquilidad que implica el no estar en una relación. Y que no se me malinterprete, o sea, yo digo que no, yo no digo que estar en una relación sea sinónimo de estar inseguro e intranquilo todo el tiempo, o sea, para nada. Conozco más de una relación que es muy sana y que conviven de la manera más fluida posible. Aunque pensándolo bien, las relaciones que conozco de ese tipo son contadas con los dedos de mi mano izquierda, pues la mayoría de relaciones que he conocido últimamente son el perfecto ejemplo de lo que no se debe hacer ni con uno mismo ni con otra persona. Y a partir de esa y muchas otras cosas que he visto, he llegado a la conclusión de que el amor cuando se inicia en el apego es dañino e innecesario. Primero voy a desglosar el concepto del amor y voy a definirlo como una mezcla de química, apego, deseo, costumbre, validación y decisiones conscientes que tomamos todos los días, como además de un impulso biológico, una estrategia de supervivencia por naturaleza del ser humano, pues se ha demostrado que el mismo está hecho para andar en sociedad, nunca solo. El ser humano como animal solitario no puede hacer mucho más que sobrevivir.
y de esa convivencia nace un vínculo que creamos nosotros mismos para no morirnos solos. El cerebro recompensa ese vínculo con un sentimiento de placer para que lo repitamos. Así que esas cosas que uno siente en el estómago no son maripositas, preciosa, es una combinación de dopamina y oxitocina que se expande como si fuera una adicción y crea una necesidad de continuidad, siendo así que el amor empieza por mera química, no por selección. Y una forma de amor está tristemente en el apego, siendo esta forma de amor que viene de la raíz del sufrimiento que el mismo causa. Me explico. El apego no dice te amo, en realidad el apego dice te necesito para sentirme complementado. Y ese apego nace de un miedo, no del afecto. Cuando el otro se va, no duele la despedida de la persona, duele el vacío que deja, porque por mucho tiempo confundimos dependencia con una profundidad emocional y bueno, basándonos en eso podríamos dar 10.000 conceptos distintos del amor, pues es una palabra con muchísimos significados. Está el amor como proyección, el amor como en la elección, el amor como en la emoción, el amor como en la confusión, etcétera. Y ojo, yo quiero resaltar que voy a hablar del amor como en una relación amorosa. No voy a hablar de tipos de amor como el amor de una madre, como el amor de un hermano, como el amor de un amigo o como el amor que sentimos y sienten hacia nosotros nuestras mascotas. Eso va a ser tema para otro video. Así que vamos a centrarnos en el amor como en el apego. Desde un punto de partida existencialismo, el ser humano nace con una condena. El nihilismo plantea una soledad ontológica, ya que no importa cuántas personas nos rodean, nadie siente por nosotros, nadie muere por nosotros, nadie vive en nuestra conciencia. Entonces desde ahí el amor aparece ya no como una virtud, sino como una respuesta al vacío. El apego no dice quiero compartir mi vida contigo, el apego dice no soporto la idea de estar solo conmigo mismo. Y la otra persona se convierte en un refugio contra ese silencio, se convierte en un espejo para reflejar nuestro existir, en una anestesia contra un absurdo, siendo así sustancialmente el amor como en el apego un intento de huir de la angustia de ser nosotros mismos, delegar nuestra propia existencia en otra persona, convirtiéndose en nuestro sentido y nuestra identidad que se destruye y se reorganiza continuamente alrededor de esa misma persona. Y su presencia hace que, o sea, lo que hace que su presencia sea la que valida nuestra propia existencia. Por eso duele tanto una pérdida, porque no se pierde un alguien, se pierde el significado que nos sostenía. El duelo no se vive siempre por una persona, sino por el yo, por quién yo era cuando estaba con ella. Y a mí me tocó vivirlo. O sea, yo hace unos meses sufrí una ruptura amorosa que me dejó completamente tirado, sin rumbo, sin identidad, sin saber qué hacer. Yo tuve que construir a una persona de cero, sin ayuda, sin tener a nadie a mi lado que me levantara. Fue un proceso extremadamente agotador. Yo no sabía qué hacer. Muchas veces casi desvío mi camino haciendo cosas que juré en el pasado jamás haría. Cosas de las que, si bien no me arrepiento, porque al final me quedaron como enseñanzas, sí rompieron una identidad por la cual estuve trabajando tantos años y de un momento a otro se me fue arrebatada. A partir de ahí entendí que la ruptura no es solo una pérdida, es un colapso del sentido en sí, y no es solo la ruptura de un vínculo, sino también la de una identidad. Se siente desorientación, se siente vacío físico, se siente un silencio insoportable, la sensación de no saber quién es uno ni para dónde ir. Y me costó entender que no me dolía que mi exnovia se haya ido en sí, sino el cómo se fue, lo que se llevó con ella y el cómo se deshizo, cómo desechó lo que se llevó. Y primero, pues en base a ese dolor empecé a cometer errores que había cometido ya en el pasado. Evité reconstruirme y empecé a reemplazar con otra relación que ni siquiera inició y ya había salido mal. Generé en mí hiperproductividad donde exigía a mi cuerpo y mente más de lo que me podía permitir. Empecé a buscar una validación externa, empecé a depender de la opinión de las demás personas para sentirme aceptado, sin saber que en base a eso empezaría a perder mi propia autoestima e integridad, todo para no enfrentar una cruda de verdad. ¿Cuál era esa verdad? Que mi expareja estaba sosteniendo partes de mí que yo no era capaz de cargar solo.
Y la siguiente etapa fue la soledad forzada, que fue un punto de quiebre real en mi vida. No fue un tiempo para mí, porque pese a que yo tenía opciones de iniciar una relación con otras personas, yo sabía que yo no tenía otro camino más que sentarme conmigo mismo y sin anestesia escuchar pensamientos y afrontar verdades que yo evitaba, darme cuenta que dentro de mí abundaban o abundan los espacios vacíos y dejándome a la elección dos caminos: o huyo o me hago cargo de mi propia existencia. Y ahí fue cuando empecé a reconstruirme, empecé a encontrarme, a escucharme, entenderme y por último perdonarme, que a fin de cuentas eso último fue lo más difícil: aprender a diferenciar lo que vale más, si estar solo o mal acompañado. Es por eso que el inicio de una ruptura, con el duelo, uno se pierde a uno mismo, pero el mismo proceso de sanación lo devuelve, pero vacío, sin instrucciones de uso. Ahí, a partir de ahí, tienes que empezar a crearte, empezar a reconstruirte, a reestructurarte, y próximamente haré un video hablando sobre cómo vivir un duelo tan fuerte como el de una ruptura amorosa, pero por ahora volvamos al tema inicial. Entonces, ¿el amor se vuelve innecesario una vez se aprende a vivir solo? La respuesta corta es sí, pero no en un sentido superficial, sino en un sentido existencial. Cuando uno aprende a vivir solo, uno sabe que está libre de angustias y que las que tiene las puede sostener por sí mismo. Uno puede cargar su propio vacío y uno puede existir sin ser validado. En ese punto, el amor dejará de ser una necesidad y pasará a ser algo extra. No porque no desee amar, sino porque ya no es un mecanismo de supervivencia. Ya no es algo que me quite el sueño en las noches. Y yo sé qué lindo es enamorarse, qué lindo es conocer a alguien, saber que comparten gustos, que pueden aprender una cosa sobre el otro, que pueden hacer cosas nuevas, que pueden hasta sentir nuevas emociones. Pero, parce, qué horrible es cuando todo ese imperio que uno construye en base a una idealización se derrumba y uno se queda sin lugar de escape. Y que el amor sea innecesario no significa que sea inútil, sino que ya no es imprescindible, no es estructural. Que no sea necesario no es que se vuelva irrelevante. Pues, por ejemplo, el agua es necesaria para vivir, la música no. Pero ¿alguien en el mundo puede vivir feliz sin música? Y no creo que la música es capaz de arreglar completamente los ánimos por un mal día. No hay nada más sanador, inspirador, consolador que su canción favorita. Y como todo, existe una trampa existencial. Aprender a vivir solo se deriva en una autosuficiencia defensiva. Desarrollamos una frialdad disfrazada de madurez, el orgullo en decir: "Ah, yo no necesito a nadie". Pero lastimosamente eso tampoco es libertad, es otra forma de miedo. A veces decimos: yo no necesito amar, no es importante para mí tener una persona a mi lado, o de ya no tengo sentimientos, cuando en realidad queremos decir: yo no quiero volver a depender de nadie, yo no quiero volver a sentirme lastimado, yo no quiero volver a sentirme reemplazado, yo no quiero entregarle a una persona la potestad de destruirme y usarme a su antojo. Entonces, el amor es innecesario, para existir lo es. Nadie deja de existir si no tiene amor, pero para no sentirse solo es necesario, pues siempre buscaremos validación, y qué mejor si es de alguien que queremos mucho. Y finalmente, para compartir la vida es extremadamente valioso. El amor no es lo que nos salva de la soledad, es lo que elegimos cuando la misma ya no nos asusta. Aprenderle a la soledad no solo quita el deseo de volver a amar, quita la mentira de que sin amor uno ya no existe. El amor por apego es el tipo de amor más puro que una persona puede entregarle a otra, pues su cerebro lo creó en base a la creencia de que esa persona en cuestión la va a querer, la va a cuidar, la va a proteger, porque el apego nace de un trauma, nace de un miedo, de una falencia, de un vacío, y el vacío no se puede superar con más vacío. Por eso elegimos a una persona a la cual apegarnos para empezar a sanar, para empezar a mejorar. Pero también es el tipo de amor más peligroso, no solo para quien lo da, porque claramente queda altamente vulnerable, sino también para quien lo recibe, pues la mayoría de personas no estamos preparadas para recibir ese tipo de cargas y casi siempre todo sale muy mal.